Estamos teniendo unas pequeñas dificultades, pero buenos días. Estoy haciendo la prueba también yo porque es la primera vez que uso este programa, así que solo voy a corroborar que también se esté viendo desde la página. Y en unos minutitos estamos con René. Me pueden decir si me ven. Aquí hay comentarios. Bueno, aquí pueden verse los comentarios. Entonces, vamos a ver. Sí, ya se está viendo, ya se está transmitiendo en vivo. Ok. Pues bienvenidos, disculpen la demora. Hola, Orlando. El tema de que ya saben que muchas veces no es compatible Safari con los videos de los streamings. Pero entonces ahorita René está bajando su programa para poderse comunicar, bueno, para poder entrar a la sesión. Y pues en el Inter yo aquí voy a también probar que me digan ustedes si me están escuchando bien, si se ve bien. Aquí vamos a poner, estamos probando este programa. A ver qué tal. Y en un momentito comenzamos. Hola, Mike. Gracias por estar aquí. Esta es una temática bastante, pues, importante, ¿no? Como diríamos, trascendental. Porque la distonía focal no es una afección tan frecuente en músicos. Sin embargo, sí es una de las afecciones que suelen o que padecen. O sea, por ejemplo, si hablamos de medicina del deporte y hablamos de pacientes postquirúrgicos, pues es un porcentaje de la población, pero no es muy frecuente la distonía focal en deportistas, ¿no? Y haciendo ese ejemplo, en la población musical, pues lesiones que ameriten cirugía no es tan frecuente. Sin embargo, sí es más frecuente el tema de la distonía focal. Pero dentro de todas las afecciones tampoco es su porcentaje muy alto. Aquí vamos a compartirlo. Entonces, bueno, si tienen alguna duda de esta temática, ya sea que dé tiempo al final de contestar un poquito las preguntas, o si no, haremos otra transmisión. Mientras se conecta René, que dice, bueno, que está un poquito lenta su computadora, espero que lo logremos hacer, porque yo ya he pasado por problemas con la Mac, ¿no? Que luego no es compatible con algunos otros programas. Miren, aquí me salen los comentarios. Hola, Ale, también, saludos a ti y a toda tu familia. Vamos a dar unos momentitos. Para los que apenas les aparece en su pantalla este like y no sepan de qué se trata, bueno, pues es mi intención en esta visión integral que no nada más tratemos las afecciones desde el plano personal o individual, sino también colectivamente. Entonces, yo he visto en mucha desventaja a los músicos porque en principio muchos profesionales de la salud son ajenos a sus patologías o a las problemáticas por las que cursan, y también la misma población musical de músicos trata como en enigma o como en silencio estas patologías.
tiene mucho que ver, evidentemente, con el tema del trabajo, con el tema del nivel. Cuando uno pasa o atraviesa una lesión, pues muchas veces deja de tocar, su nivel se ve afectado, su ritmo de estudio, a lo mejor no puede hacer los conciertos que ya tenía en compromiso. Y pues claro que uno no anda levantando la mano, mostrándose, ¿no? Y diciendo, estoy pasando por una lesión, véanme, ¿no? Es más bien, pues como todo, si algo tenemos y nuestra personalidad tiende a ser, pues, introvertida, no es por andarla gritando a los cuatro vientos. Sin embargo, sí, esa desventaja de no hablar sobre estas problemáticas, pues los orilla a que, ¿qué pasa ante ya una situación en donde tienen estos compromisos laborales y no pueden seguir o no pueden continuar, ¿no? Eh, entonces, pues para la atención médica es un problema, porque por un lado los médicos no lo saben atender, o los profesionales de la salud, no nada más los médicos, obviamente no son todos, pero la gran mayoría en nuestro país y también en el mundo desconocen de las problemáticas específicamente hablando de los músicos. Y por otro lado, ya que tienen este padecimiento, topándose con estas afecciones, pues imagínense el reto que es estar sin estas entradas económicas y además tener que invertir en su salud, ¿no? Y bueno, pues para la sociedad es algo muy padre porque está ahí la música nos llena, nos gusta, pero pocos saben lo que puede haber detrás, ¿no? O sea, es como muy, la sociedad hemos sido muy poco empáticos por esto mismo, porque se calla, porque no se imaginan qué puede haber detrás, ¿no? De estos estudios largos, por tantas horas, con posiciones y posturas muchas veces pues antinaturales, ¿no? Entonces no saben lo que hay detrás de una grabación, de cuántas horas, cuántas tomas, cuánto estudio, ¿no? Incluso es una profesión que se ha pues vuelto como esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y estudias música y qué más, no? O, y además de música, ¿qué otra cosa haces? Porque asocian, esa es mi hipótesis, ¿no? Asocian que tocar un instrumento es como un hobby, como algo tan placentero que no, trabajar tiene que sudar y tiene que sangrar uno, ¿no? Entonces de ahí yo creo que viene esta pregunta en el inconsciente que muchos les hacen y les chocan, y sí lo puedo entender. Y bueno, entonces por lo mismo, pues abro este espacio para que podamos entrar un poquito más. Entonces, déjenme ver cómo vamos con René, ya me está escribiendo, que se pueda conectar, porque sí, intentamos pues antes, pero con todo y el tiempo que tuvimos antes con la prueba no nos alcanzó. Entonces, a ver qué me está, ya se está instalando, me dice, es que dice que está un poco lenta su computadora. Entonces, bueno, pues les voy a enseñar un video empezando para que también me digan si se puede ver, si se logra ver. Les presento de inicio a René, ya no tarda en conectarse, pero pues bueno, voy a dar inicio como un poquito a platicarles sobre él. Él es pianista, él es músico con doctorado en música y es docente del Instituto Superior de Música en Veracruz. Él, ahorita que esté con nosotros, les voy a platicar un poquito más a fondo de cómo fue iniciando la alteración de movimiento. Pero para los que no saben qué es esto de la distonía focal, que no se imaginan, que han escuchado un poco, o quienes están padeciendo, pues les va a servir este contenido que les voy a mostrar. Entonces, vamos. Les voy a compartir un video de René tocando el día de la valoración. Ok.
Bueno, como pueden ver o pudieron ver, su alteración de movimiento prácticamente tenía que ver con estos, bueno, tiene que ver porque todavía no lo he dado de alta, aún estamos en terapia, tiene que ver con estos 3 dedos de la mano izquierda. Principalmente el cuarto dedo se iba hacia la palma de la mano y el dedo medio se extendía. También de repente iban juntos, ¿no? Estos dos. Y ya después nos dimos cuenta que, bueno, toda la mano, como suele pasar, ¿no? No solamente son 3 dedos, pero cuando yo lo valoré, estamos hablando que fue en abril del 2019. Entonces llevamos trabajando pues más de un año, de un año. Este último año nos hemos visto a lo mejor unas 6 veces y en total hemos tenido 22 sesiones. La primera vez lo vi presencial, acudió cuando vivimos en Coyoacán y después se fue y trabajamos a distancia la mayoría de las sesiones. A lo mejor unas 3 o 4, si no ahorita que lo corrobore, pero sí, las demás sesiones fueron o sea, muy poquitas, como 4 fueron presenciales. Entonces, pues él ahorita nos va a platicar un poquito más de cómo lo vivió desde su perspectiva, pero yo haciendo una recapitulación de fechas y todo este rollo, fue aproximadamente hace 9 años que empezaron sus síntomas. Entonces estamos hablando de que es un padecimiento que ya pues tiene bastante cronicidad. Tanto la bibliografía como yo misma he podido constatar que cuando es más reciente la afección, pues es más fácil, ¿no? Salir a cuando llevan muchos años. Sin embargo, pues no es imposible. Eh, Precisamente lo que René tenía como impedimento era, eh, o sea, bueno, era en todos los pasajes musicales, pero principalmente tocar como solista. Él podía acompañar, podía hacer algunos acordes con mucha dificultad. Como lo vieron ahora en este video, pues lo que tocó fue relativamente sencillo, ¿no? Y eh, se le presentaba o empeoraba con la velocidad y empeoraba también con pasajes musicales que requirieran mayor nivel, ¿no? O sea, mientras más complejos, era peor. Muchas gracias. Igual, saludos también. Voy a aprovechar para saludarlos en lo que espero que ya no, que ya se logre conectar René. Esto ha tardado un poquito más de lo que yo me esperaba también y de lo que él también se esperaba. Así que una disculpa a todos. Jocelyn, hola. Muchas gracias por lo que dices. Aquí los puedo poner, bueno, saludos a Jocelyn, aquí haciendo pruebas. Ana desde España, también muchas felicidades por tu trabajo, porque tú también tienes un blog bastante interesante y tu trabajo de postura sana que también sigo. Eh, y bueno, también por acá, Gualberto. Entonces espero que vayamos por acá. Entonces, pues bueno, en lo que se conecta voy a hacer un poquito a un lado como su historia para que ya lo podamos, pues él nos pueda platicar más desde su punto de vista. Yo ya les platiqué estos antecedentes, pero en lo que se conecta, pues bueno, yo sí tengo mucho que decir acerca de la distonía focal. Como vieron en este video que promocioné la sesión de hoy, pues sí hago una analogía, por un lado, con estas patologías incurables, ¿no? Como por ejemplo, cómo viven, o cómo se vivía antes el SIDA y cómo había personas que, bueno, supe, ¿no? De muchos casos donde quemaban los hogares donde vivían, principalmente, pues, niños huérfanos, ¿no? O bebés, porque creían que se contagiaba, ¿no? Y entonces así nos pasa, o actualmente está pasando con la distonía, porque es como que muchas personas quieren estar, pero muy lejanas, muy como de no ver, ¿no? Por ejemplo, este video que les puse, no ni verlo y les da mucha ansiedad. Incluso aunque estén disfrutando de su música y no hayan tenido ninguna lesión, porque
pues en el inconsciente está este tema, como este miedo de sugestión, ¿no? De qué tal que lo veo y ya sabiendo. Bueno, pues eso les puedo decir que no, digo, la mente, claro que juega con nosotros, para bien o para mal, depende de nuestro empoderamiento y depende de hacia dónde queramos apuntar nuestra energía. Pero esto pasa aunque no se sepa de la condición. De hecho, muchas personas, no nada más músicos, pero muchas personas han tenido diferentes tratamientos como la intervención quirúrgica, y esto debido a que pues, ni los médicos ni ellos sabían. Es más, ni siquiera entienden qué es lo que les sucede en los dedos. Como les decía, se dan cuenta en una entrevista que tuve recién, muchas veces esta patología no es evidente, solamente saben que no suena como sonaba. Entonces están tocando y de repente, pues resulta que no, que algo está sonando mal. Y entonces, en la valoración muchas veces tienen como tapado, como vendados los ojos, ¿no? Entonces, cuando yo les muestro su video, lo analizamos, o cuando les pido que se hagan un video ahora que estamos en línea, eh, entonces sí es que se pueden sorprender de verse porque no tenían ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en la distonia focal, que es una alteración de movimiento, donde el tono muscular, ¿no? En este diálogo tónico, músculos agónicos y antagónicos están luchando. Entonces, esta experiencia de este video que les mostré es como si al momento de yo querer hacer esta posición, bueno, en este caso el dedo voy a hacerlo así como si mi dedo anular es el que lo está haciendo. Entonces, en ese momento es que yo quisiera bajar el dedo, pero los músculos que están arriba también entran en acción y no lo permiten o no reaccionan cuando deberían. Miren, ya está por aquí René. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida por acá. Hola, hola. Hola, hola, ya estamos por acá. Ahora sí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Creo que se va a ver mejor así. Sí, así me gustaba. Eh, pues muchas gracias por estar aquí, René. Bienvenido. Mira, yo ya estuve platicando un poquito, no sé si lo escuchaste. Oh, No, sí, bueno, no te preocupes. Mira, yo ya mostré tu video, ya les expliqué, nos conocimos, bueno, recapitulando, ¿no? Nos conocimos en abril del 2019, que el padecimiento comenzó hace 9 años. Y bueno, pues me gustaría darte las gracias nuevamente, la bienvenida, y que nos platiques un poquito. Pues bueno, como a grosso modo, ¿no? Sin tampoco profundizar en fechas y así como cuando te entrevisté, pero a grosso modo tu vivencia de los inicios. ¿Cómo fue cómo te diste cuenta? Y bueno, todo este rollo, ¿no? sí. Bueno, yo creo que tiene más de 9 años, ahora hago cuentas. Todo empezó con dolores que venían desde el cuello, desde acá, del brazo. Al principio fue dolores muy fuertes, ¿no? Y se me entumía, tanto que llegaba no solamente el brazo, sino hasta la pierna, o sea, hasta el pie. O sea, realmente al principio fue muy, muy fuerte. Pero pues ni idea, ¿no? Pues es que también a veces uno le duele algo y nada más no le hace caso, así me pasó, ¿no? Simplemente no le hacía caso. Y y después lo que empecé a tratar todo este dolor con un quiropráctico, y ahí sí me ayudó bastante, bastante. O sea, todo el dolor así, digamos, macro, grande, se me quitó. O sea, del brazo y todo eso, hasta el pie y todo eso, se me quitó. De repente me regresaba ya menos y otra vez iba. Me regresaba ya menos y después fui con otro terapeuta, y igual lo mismo, se me quitaba, y de hecho se me llegó a quitar bastante. Los dolores se me quitaron bastante, lo macro. Pero yo insistía en que ya el problema micro, o sea, la cuestión fina, de motricidad fina, ese no se quitaba, ¿no? Ya no había dolor, ya no había, ¿no? O ya era mucho menos. Pero digamos, la torpeza, digamos, de la mano, no se quitaba con todo, y que yo ya no tenía las molestias del brazo.
Y ahí fue cuando este terapeuta dijo, no, pues está muy raro, no conocía el caso, porque pensaba también que podía ser lo del gatillo, ¿sí? Pero Sí, no, pero veía el gatillo porque no se queda atorado el dedo, o sea, ese es este dedo, ¿no? El cuarto, el anular, o sea, algo así, y no se queda atorado, que normalmente comenta que se queda atorado, inclusive duele cuando lo sacas, ¿no? Y no, a mí no se me quedaba atorado ni nada. Y ahí fue cuando se le ocurrió pensar que podría ser interesantemente, no conocía esto de distonía focal. Nunca había oído el tema justo ¿sí? lo que decía. Sí, no lo conocía y es una persona pues así de años en esto, ¿no? Es muy conocido en Veracruz, pero se puso a investigar, dice, tengo curiosidad, porque como es cuestión de pianista, de músicos, me voy a poner a investigar y se metió a la literatura médica y fue que dio con esto, dice, pues podría ser esto, pero pues no conocía, ¿no? Dice, pero entonces eso es algo neurológico, ¿sí? Es algo neurológico. Y me mandó ya con el neurólogo y y me hicieron ¿cómo se llama? Que es que te meten en un túnel, ¿cómo se? Eh, no me acuerdo cómo Resonancia. se llama. Resonancia, resonancia magnética. Y ya me hizo la resonancia magnética y entonces salió que tenía una hernia aquí, ¿sí? Entre la quinta y la sexta, creo, ¿sí? Y Sí, ya sí. me hizo los estudios y vio que no era aquí en el cerebro, ¿no? Porque pues, normalmente la distonía viene aquí de las conexiones neuronales, aquí todo esto. Y dice, no, pues ahí estás bien. Dice, ya, menos mal, ¿no? Ahí toda la parte del cerebro, estás bien. Pero pensó, la cuestión fue que dice, no, es que seguramente aquí donde está la hernia, es que pasa por la quinta y la sexta, hay cortocircuito, hay un cortocircuito y es donde no están mandando bien las señales y que no llegan bien pues al dedo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el pulgar y este está bien y este está bien, los problemas son estos, ¿no? Son estos dos, anular y medio. Entonces, dice, no, pues es la hernia, ¿no? Pero, y digo, pues, ¿qué se hace? Dice, no, pues yo no te recomiendo cirugía, no te recomiendo cirugía, porque pues está en un lugar ahí que si algo sale mal va a salir peor. Sí, por lo menos si ahorita no puedes mover un dedo, después tal vez no puedes mover todo el brazo. Entonces, no te recomiendo ni cirugía, mejor pues con terapia física, ¿no? Sigue buscando con terapia física todo esto. Y ahí fue pues donde seguí buscando, a ver qué onda. Yo tampoco nunca había, la verdad es que yo nunca había oído hablar de esto de distonía, ni siquiera. Es otra de las situaciones, ¿no? Que pues tengo años en la música, años, décadas, ¿verdad? Y yo nunca había oído hablar, y nadie, o sea, nadie nunca habíamos hablar de esto, ¿no? Y fue que ya me puse a buscar en internet eso de distonía focal, terapeuta, y pum, di con Sandra Romo. Oye, precisamente les platicaba que cuando este tema de no querer saber más, como que les da mucho miedo, como que debería de ser un tema que nos interesara a más personas, ¿no? Tanto población médica y profesionales de la salud como músicos. Entonces, y bueno, más maestros de música, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido les platicaba que no es por su gestión, o sea, que no te va a pasar si ves un video, que no, o sea, que no se contagia, ¿no? Y quiero como aclarar, bueno, dos cosillas ahí que anoté, que sí efectivamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con el dedo en gatillo, porque desgraciadamente han operado a muchos pacientes del dedo en gatillo o de atrapamientos nerviosos pues prometiéndoles, haciéndoles una promesa de que con eso se va a resolver el problema y no se resuelve. Y la otra que quiero también como hacer observación es que el estudio de resonancia magnética, bueno, o los estudios que hagan a nivel del cerebro, ya sea pues una tomografía, una resonancia, son para descartar otra patología, por ejemplo, Parkinson, otro problema, porque precisamente no se ve la distonía, ¿no? No hay alguna zona donde se pueda leer en el cerebro. Y bueno, pues con toda esa trayectoria nos conocimos, les platicaba que el día que te valoré, hice el video que les mostré, en donde se aprecia, lo puedo volver a poner porque dura muy poquito, entonces para los que no lo estaban viendo, vamos a ponerlo acá, y aquí ya están viendo mi pantalla, vamos a poner este video, es un momentito para que también pues podamos entrar en esta sintonía. Esto de las computadoras que de repente se espasman.
Sí, lo que me estaba pasando a mí. Sí, ahí va. Entonces aquí se puede ver el dedo anular, ¿no? Que se va hacia, se contrae en flexión. Luego ya vimos y tuvimos que trabajar mucho en el quinto dedo y el dedo medio que se extiende, ¿no? Tengo Ajá. otras tomas y bueno, donde se puede apreciar más, dejar de compartir y nos regresamos. Entonces, bueno, pues yo me gustaría realmente comentar, ¿no? Ya estando tú presente, que actualmente estás retomando tu actividad como solista, una actividad pues que se había visto muy afectada, ¿no? Por esto de la alteración de movimiento. Y Sí, pues ha sido muchos años. ¿Cuánto tiempo llevabas ya sin tocar, así como solista o tocar como pleno, ¿no? verme y tocar así algo solo. La última vez que lo había hecho fue en 2016, o sea, 4 años. Y fue con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, como cuando tú tocabas, ¿cómo la padecías, lo disfrutabas, cómo era? No, pues, sí, con esfuerzo pasa una situación, ¿no? Cuando está uno tocando y si te metes ahí y además con el colmillo y la experiencia de que lo sacas, ¿no? De que lo tocas, pero no, o sea, sí terminaba cansado, con dolor, o sea, todo esto me dolía, ¿no? Y obviamente pues tampoco no era una ejecución limpia. Ok. Entonces, ¿a qué le atribuyes tú como este padecimiento? A que se haya detonado. Bueno, yo lo que veo ahora son, sí me queda claro que hay dos componentes importantes, ¿no? Uno, sí es el físico, o sea, y yo creo que eso fue lo que, pienso yo que sí fue lo que originó todo, tal vez esto de lo que me mencionan, la hernia, ¿no? Fue lo que inició todo, pero está la otra parte, la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, porque entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O sea, empieza el problema físico y se mete con lo emocional, y lo emocional entonces empieza a hacer que ya tampoco avance lo otro, ¿sí? Uno pues se frustra, te sientes muy mal, la verdad. Son años de trabajo y después de repente ya no puedes hacer algo así, entonces no, y además es algo que quieres hacer, ¿no? Y te lo impide, entonces te sientes muy mal y eso mismo hace que uno no avance, la verdad, ¿sí? Incluso si la parte física ya la estás tratando y vas bien, de repente hay cosas ahí ya psicológicas, emocionales que lo hacen difícil. Entonces, eso es algo que a mí me queda muy claro, por decir, ahora que he mejorado ya bastante la parte del movimiento, ahorita es bastante mejor, pero si un día hace cuenta que estoy tocando, no estoy practicando y por alguna razón estoy en una situación de estrés, pues no funciona, ¿no? Me tranquilizo y empieza a funcionar. Entonces ahí es donde te queda claro que es una cuestión también de mental también. Son los dos componentes que tenemos que estar tratando, ¿no? Y algo que te platicé hace poco, estabas yo grabando un video en el cual la mano, a ver si que se ve aquí, el movimiento era el pulgar ¿cómo se llama? El índice, y este se tenía que quedar, ¿sí? Pues tarararara. Pero entonces cuando yo hacía tarararara, este se iba también. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y pues ya sé que no tengo que forzar, eso es algo que ya aprendí, no tengo que forzar nada. Entonces simplemente fue muy curioso porque estaba viendo eso y lo único que hice fue ver la mano y ya. Y se quitó, fue como magia, no sé, una cosa muy extraña. La verdad es difícil para mí entender eso porque lo único que fue es observar y ya es todo. Entonces ahí te das cuenta que son los dos componentes que tienes que trabajar. Sí, Claro, me encanta eso que dices porque yo lo he constatado con pacientes, porque yo antes no entendía por qué conmigo, o sea, trabajando aquí en la sesión, podían tocar tan bien y ya en sus casas o me mandaban videos y no salía. Entonces sí, había un poco de magia en el consultorio porque era llevarlos como en un estado, ¿no? En el que podían tocar con ejercicios con meditación activa, etcétera, pero realmente
llegar a ese estado y sostenerlo es la cura, ¿no? Es como decir, ya, regrese a ser yo y no me está entorpeciendo este otro yo que se está mezclando, ¿no? Sí, y bueno, personalmente creo que yo estoy en esa etapa donde mantenerlo, ¿no? Todavía no lo consigo, mantener ya ese estado y que no se regrese o cosas así. Ok, y sí, efectivamente lo del estado emocional es algo que tal vez al principio no le dan mucha importancia, como si no fuera. Sin embargo, lo mencionan mucho y bueno, yo lo tengo en tus notas, ¿no? Estuve bajo mucha presión porque tuve que grabar mucho o porque tuve que sacar en poco tiempo, recuerdo, ¿no? En poco tiempo tuve que sacar, poner mucho repertorio y eso hace que me vaya muy mal, ¿no? O sea, estar bajo presión es uno de los focos rojos. Y también en la terapia, ¿eh? He tenido pacientes que acaban sustituyendo la presión de la música, porque al final lo que quiero como dejar en claro es que no es el afuera. O sea, la condición de afuera no va a cambiar. No es que la escuela esté mal, no es que la institución deje mucha carga de trabajo, no es que la música sea inalcanzable. Claro que hay niveles técnicos que lleven a que la mano y posiciones, ¿no? O la boca, porque también esto sucede en la boca, pero es adentro, es cómo vive uno el tema de la exigencia, de la presión, el tema de que tiene que salir perfecto, ¿no? Lo que suene tiene que salir perfecto. Y todo este rollo es lo que nos puede hacer que la presión no es afuera, es cómo la vive uno, ¿no? Entonces, ¿tú qué has notado que te ayude en este estado emocional y físico? ¿Qué es lo que te ha ayudado? ¿Tú qué herramientas pues valoras, atesoras y te gustaría también pues compartir con personas que están pasando por lo mismo? Sí, bueno, obviamente, como comentamos, primero la parte de los ejercicios físicos que hemos hecho, ¿no? Eso sí, hay que estarlos haciendo. Definitivamente eso, pues yo lo hago todo el tiempo. Calentar antes de tocar, eso es indispensable. Tener cuidado, estar consciente cuando uno está practicando, estar consciente realmente cómo te estás moviendo, qué estás haciendo, ¿no? Porque cuando estás tocando se da mucho, bueno, así es, ¿no? Que uno ya toca por reflejo, y no estás consciente de lo que estás haciendo, de tus movimientos. Entonces empezar a estar bien consciente de tus movimientos, cómo estás sentado, cómo te estás sintiendo, si estás relajado en el cuerpo, todo eso. Y obviamente también lo comentamos para la cuestión de esta parte psicológica o emocional. Por ejemplo, a mí sí me ha ayudado la meditación, ¿sí? Y la respiración, estar bien consciente de la respiración, de alguna manera tener armonizado mi respiración pues tocar, ¿sí? Eso es indispensable también, ¿eh? La cuestión de la respiración y algo como de meditación, todo esto, sí. Entonces, abrazamos eso, ¿no? Juntos, que es la respiración, la meditación, que pueden practicar. Hay muchísimo material en internet. A mí me gusta en las sesiones, pues presentarles también a Fuad, quienes en las sesiones en vivo que estamos haciendo semanalmente, estamos metiendo un poquito de este asentamiento mental, ¿no? Que es tan importante ahora. Y no tenemos que visualizarnos como una hora al día en posturas rígidas, o sea, hay muchísimas maneras de meditar. De hecho, la música es una manera de meditar, es una meditación, pero cuando el alma toca este tema, ya me voy a ir un poco más así como van a decir, ay, que psicodélica suena, pero no, es como realmente entrar en un estado, porque digo, yo toco batería de hobby, no, o bueno, tocaba porque ya no, pero he llegado a un estado en el que te mezclas con la música y te dejas ir, pero te dejas ir sin sentir que te equivocas, simplemente lo estás disfrutando y ahí es un estado meditativo. Y hay muchísimas culturas y prácticas que lo hacen. En África, en el sufismo, muchísimas prácticas y muchas religiosas en donde se meten en un estado en el que simplemente fluye, ¿no? En el jazz, a mí me admiro mucho esa música y me gusta mucho. En el jazz, este tema de la improvisación y soltar ocurre mucho. Y curiosamente, pues es menos en jazzistas esta alteración de movimiento. O yo por lo menos he tenido es más, creo que no he tenido un paciente jazzista que le pase en el jazz. Tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, yo no puedo tocar clásico, pero ya sí puedo tocar, ¿no? Entonces, por ahí va un poco porque en algún tipo de música sí y en otra no, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cada caso es particular, no queremos ahorita hacer aquí un estudio al respecto, pero sí que nos demos cuenta de que hay cosas que llaman la atención, ¿no?
Sí, sí, sí. Y por otro lado, ¿qué es lo que tú quisieras como en en esta vivencia tuya, en esta experiencia, obviamente en todo tu proceso terapéutico, quisieras compartir y decirle a los maestros de música, ¿no? A colegas tuyos respecto a sus enseñanzas, a cómo podemos tener una pedagogía musical, pues no tal cual lo hacía decir el enfoque de la prevención, porque no le corresponde, pero sí tomando medidas preventivas. Bueno, yo creo que de alguna manera sí, el sistema educativo musical sí le corresponde un poco esto. Yo creo que sí, es algo que yo he pensado que en las escuelas sí se debe estudiar un poco de higiene, si podemos usar la palabra higiene, para la cuestión de la salud de los intérpretes. Yo creo que sí sería, o sea, tendría que ser inclusive obligatorio, ¿no? Conocer todo este tipo de problemas que pudiera haber, porque ya cuando uno se entera, sí son más comunes de lo que uno cree. Entonces, yo creo que sí es importante que los sistemas educativos, bueno, de todos, pero ahorita que estamos hablando en particular de música, sí se incluya este tipo de estudios o de materias y los maestros tenemos que estar informados de todos estos problemas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante. Le digo, tenía años en esto, yo nunca había oído hablar esta palabra, ni siquiera, ¿no? Y otra de las, me refiero a lo de la distonía focal, ¿no? Yo nunca había oído hablar de eso. Y otra cosa es que, así ya muy personal también que me pongo a pensar ahora, es que esto a mí realmente me puse a tomarle atención al problema años después, muchos años después de que empezó. Entonces, aquí algo muy importante es para todos, cuando uno empiece a ver algo que no está bien, hay que empezar desde ese momento, ¿no? Desde ese momento empezar a ver qué está pasando. Y es algo que normalmente lo vamos dejando, pero pues parece que es como para cualquier otra enfermedad, ¿no? Así que, ay, no, pues ahí está, ya se quitará. Pero pues no, eso es algo que ya es una cuestión de cultura, ¿no? General. Un problemita y empezar a verlo. Sí, no postergarlo, aunque sí hay una especie de deficiencia en la integración sensorial y pueden tardar mucho en darse cuenta, e incluso en las consultas nos puede pasar mucho a los profesionales de la salud que como no tienen claros sus síntomas, el diagnóstico diferencial sea pues realmente con mayor dificultad, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene dolor, sabe que tiene dolor y cuando el dolor es insoportable, pues él va a buscar ayuda, ¿no? Pero sí, en la cultura mexicana tendemos a hacer el remedio antes de atenderlo, ¿no? Antes de ir con el profesional indicado y de tomar el consejo de la vecina, etcétera. Eso sí es muy de nuestra cultura, la verdad. Pero por otro lado, sí señalar que este caso de músicos, porque en la valoración siempre es como, ¿cuándo los síntomas fueron más evidentes? No, pues ese día, o sea, cuando me dicen es que empezó hace 5 años, ¿no? ¿Cuándo los síntomas fueron más claros? Sí, hace 5 años. Y después de entrado el proceso, después de años, dicen, no, yo creo que tenía más, fue cuando, bla, 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 porque la mano no estaba cómoda, porque ya batallaba, ya me vi en ciertos videos. Entonces, como que hay este como inconsciente que está ahí y que no se ve por ser inconsciente, ¿no? Como que es un estado inconsciente, en donde solamente se dan cuenta cuando ya suena mal o alguien se lo señala o porque de verdad la dificultad ya es mucho mayor, ¿no? Pero entonces sí Sí, es como que también eso hace que el proceso sea más prolongado. E incluso a mí me ha pasado que he tenido pacientes que al principio no lo veo porque sus síntomas no fueron claros y como te dicen, ¿cómo vas bien? ¿Cómo vas bien? Entonces, y cuando hay dolor es peor, porque si hay dolor, eso disfraza el síntoma de alteración de movimiento, ¿no? Y muchas veces el dolor es por sustitución, no es claro si es causa o consecuencia, pero sí puede ser difícil el diagnóstico, ¿no? O sea, puede tardar tiempo, aunque también podemos, al hablar de esto, ha pasado que muchos músicos, como fue en tu caso, ¿no? Son los que diagnostican a los músicos, ¿no? Porque los ven tocando y, oye, ¿no será aquí? A ver, vete este video a ver si no te se te hace parecida a la mano, ¿no? Porque yo veo que algo raro está ahí. Entonces, sí, como maestros, sí hay una parte de correspondencia en la práctica, ¿no? De señalar, por ejemplo, desde tomar en cuenta el estado anímico de tus alumnos, o sea, de decir, bueno, ¿y cómo te sientes hoy? Oye, dormiste, estás comiendo, hay problemas en tu casa, porque muchas veces si eso no se considera y nada más es como, ponte este repertorio, no sabemos lo que hay detrás de esa vida
Y yo cuando doy talleres y cursos para maestros, siempre estoy como señalando ese de ver más allá de la música a una persona que tiene pues todo un detrás, ¿no? Tiene vivencias, tiene personalidad, tiene relación. Y entonces ese papel del maestro de involucrarse un poquito más y ser un poco más amable, porque en la música tipo Whiplash, no sé si han visto esa película de Whiplash, pero se Sí, suele bueno, ser así, ¿no? Digo, tal vez está muy extrema y lo que sea, pero bueno, ¿qué opinas de eso, de Whiplash? no, pues yo tuve esa experiencia, de hecho, yo tuve así, no voy a decir nombres ni nada, No, pero no, tuve, es que ahí así, sí es, digamos que no, ahí no es el contagio, ahí es la carga que si le añades otras cosas, sí se puede detonar una alteración de movimiento. O sea, el que tú llegues después de 5 años con tu maestro y entres a profesión, tu maestro particular, suponiendo, ¿no? Y te quieres dedicar a la música y entras a la licenciatura y el primer día de clases te ven tocando y te dicen, no sabes nada, o sea, te desbaratan tu técnica, bien o mal, te dicen, no sabes nada, tenemos que cambiarlo todo y bla, bla, bla. Entonces, ya de entrada, ¿no? Así yo me sentiría aplastada, ¿no? Yo me sentiría, oye, llevo 5 años perfeccionando mi instrumento y a eso, pues, meterle comparaciones, o sea, ¿qué opinas de eso, no? En el tema, pues no, pues es que este tipo de cosas son, ahorita ya no tanto, ya ha cambiado, pero ya, hasta hace 20, 30 años eso era así normal, o sea, esa siempre era así, vaya, así era, vaya, pero pues sí afecta muchísimo, ¿cómo no? Muchísimo. sí, o sea, de los maestros que tuviste al maestro que eres Sales, actualmente es otra cosa, ¿no? Hay como que se espasmó un poco la imagen, pero sí, decía que pues del maestro que tú tuviste, de los maestros que tú tuviste a lo que tú puedes ser ahora, ya cambió. No es como con nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, nuestros abuelos eran de pegarles a los hijos y ahora ya hay otras corrientes, ¿no? Y sí, en gran parte, pues sí, le debemos a la psicología. sí, sí, no, muchísimo, muchísimo ha cambiado. Algunas cosas para bien, pues no tanto, pero sí. Otras no. Sí, ¿no? Lo de que ahora ya casi casi le pegan a los maestros, sí, o sea, se ha polarizado un poco, ¿no? Pero bueno, y bueno, ¿qué le dirías tú a los estudiantes de música? ¿Qué te gustaría transmitirles desde tu experiencia como pues consejos que les quieras dar para prevenir también, o por si están, bueno, otra pregunta sería a los que están pasando por esto, ¿no? Entonces me gustaría que por un lado nos contestaras esta o nos aconsejaras sobre qué hacer a los estudiantes de música y qué a los que están atravesando por este problema. Ujú. Bueno, a ver. Primero, los que ya están pasando por este problema, digamos, algo sumamente importante es la paciencia. Así. Porque esto no es rápido, no, toma tiempo, ¿no? Y de repente, pero pasa algo curioso, que de repente no te das cuenta y pum, ya se solucionó algo, ¿no? Pasa así, de repente, pareciera que de repente, ay, ya pasó esto, ¿no? Pero entonces, pero aún así toma tiempo, ¿no? Entonces, paciencia y con calma y con mucha tranquilidad. Ahora, a los estudiantes, pues otra vez lo que hemos comentado, la conciencia corporal sí es muy importante y estar conscientes de lo que estás sintiendo. Estás tocando y qué sientes. ¿Qué sientes desde tus dedos, ¿no? Cuando pones el dedo en la tecla, en la cuerda, los labios o sea, cómo se siente ese labio en la flauta? ¿Cómo se siente ese dedo en la cuerda? O sea, estás tocando el piano y estás sintiendo el fondo de la tecla, ¿cómo se siente, no? Y estar muy conscientes y, bueno, algo que es también, que puede causar, no, que causa problemas es el mal estudio, ¿sí? El hecho de que hay un pasajito, ¿no? Y no te sale, estás y mil veces, ¿no? Pues, y nunca salió, ¿no? No, pues hay que estudiar con inteligencia también, bien hecho, ¿no? O ese tipo de cosas. Básicamente yo podríamos resumir en estar siempre consciente de lo que está uno haciendo. Así es, exactamente, esa es la importancia de la conciencia corporal y lo digo abiertamente, ¿no? Muchas veces estás en la escuela de música, taller de conciencia corporal, y 5 o 6 personas, ¿por qué? Porque hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar.
Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Es que no es solo estudiar. Miren, un poquito me voy a poner ahí de referencia. Si yo nada más me dedicara a ver pacientes, que también tiene que ver con la neuroplasticidad, ¿eh? Si yo nada más viera pacientes y me enfocara solo a tratar, aparte de que ya no aguantaría las manos, sería para mí menos bagaje el que les pudiera ofrecer. Si yo además de la fisioterapia hago otras cosas, no sé, pinto, juego tenis, bueno, en mi caso los fermentos, que son así como que lo que me encanta, el tema de la alimentación, como que abro mi panorama a otras cosas, más allá de los pacientes, en su caso sería más allá de la música, esto va a resolver mucho porque hay más de dónde tomarse, ¿no? Creatividad, despierta creatividad. Sí, bueno, de hecho eso también es algo importante y que también últimamente lo comento mucho con mis alumnos. Esto, no quedarse solamente con esto, ¿no? O sea, no quedarse solamente con la música, el quehacer de tocar tu instrumento, que puede ser lo más importante en ese momento de tu vida, pero no te puedes quedar solamente con eso. Y menos ahorita que estamos en un tiempo de crisis, es más importante todavía aprender cosas diferentes que no estén tal vez ni siquiera tocando el entorno de la música, otras cosas. Entonces es sumamente importante eso. Sí, Exacto, no sé, a lo mejor senderismo, a lo mejor, obviamente me dicen que viajar y que leer esa es la típica, ¿no? ¿Y qué más te gusta hacer? Pues viajar, viajar, leer. Pero hay muchísimas cosas, la danza, el teatro, pueden encontrar y no por eso, porque este es un paradigma que hay que ya parar y frenar, que es el de, si vas a tocar un instrumento, tienes que dedicarle 8 horas a tu instrumento y estudia y hasta que te salga. ¿Por qué? Porque al final te estás reduciendo, o sea, tenemos 24 horas al día, 8 son más o menos para el desayuno, el baño, lo recreativo, entre que el tráfico, etcétera. 8 de descanso y 8 de actividad. Entonces, si tú 8 las tienes para estudiar tu instrumento y aparte tienes que ir a la escuela y aparte tienes que comer, trasladarte, o sea, son jóvenes, jovencitos que están durmiendo 3 horas, están bajo una presión terrible y tiene que salir la pieza, ¿no? Y ni le están disfrutando. Creo que de esto sí se tiene que hablar, ¿no? bueno, ese es algo también otro punto importante porque hay veces que dicen, hay maestros que dicen, se te tiene que ir la vida en sacar esta pieza, ¿no? Pues es que no, la verdad no. Y yo pienso que sí hay que decirlo, ¿no? Si hay alguien que ve que necesita estudiar 8 horas un instrumento, la verdad es que no es lo suyo. Hay que decirlo. Exactamente, exactamente, O sea, exactamente. hay que buscar Estoy otra de cosa. acuerdo. O sea, no necesitaría uno, yo es lo que les digo, mira, ve y observa a este niño japonés o niñita, porque muchos son orientales, no sé por qué, pero son orientales, de Sí. 4 horas tocando piezas que cuánto te has tomado tú en tocar, ¿no? O que no sé si toques, pero al final que los ves tocando virtuosísimos, talentosísimos, o como diría por ahí un amigo, alguna vez me dijo, yo sabemos si es virtuosismo o abuso infantil, ¿no? Porque no sabemos si los tienen encerrados todo el día. No sabemos, pero en su corta vida lo que están tocando y la manera en cómo ve su cuerpo, yo veo su cuerpo y los veo organizados, no digo, pues no va por ahí, como que ya no tenemos que apostar a montar las piezas de la manera más virtuosa, ¿no? Eso no es la música. No, 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 no. Y el que necesitaría algo así es que no es lo suyo, la verdad. Estoy de acuerdo, sí. Y hay que Pues bueno, estar, tiene que ser la persona, la gente tiene que ser muy honesta al respecto, porque a veces la gente dice, no, pues yo quiero ser pianista, sea lo que sea, ¿no? Pero perdona, pero es que no, realmente no va por ahí. O no gran pianista concertista. Podría ser más bien, inclusive por ahí va, ¿no? O sea, tal vez no puedes llegar a tocar en Viena, en Londres, en Nueva York y todo eso, pero bien puedes tocar en otros lugares, ¿no? O sea, puede ser y no tiene nada de malo, ¿no? Que tal vez sea músico de otro tipo, ¿no? Y que finalmente el chiste es tocar. También hay que estar consciente de eso. sí, porque al final, más allá lo que pasa es que muchas veces en la institución se ha englobado como el estilo clásico, pero por ejemplo hay otros estilos musicales que realmente, o sea, en la medicina, así lo dicen, ¿no? Lo apuntan como rítmicos, libres o clásicos, ¿no? Entonces, sí un poco hay de eso. Yo diría, cuando alguien estudia un instrumento, si toca 2 horas, si estudió 2 horas y toca como está tocando, dices, wow, o sea, está estudiando con calidad. Porque más allá del virtuosismo es despertar la conciencia, es encontrar ese feeling, no es hacer un copy-paste de lo que ya, hay que ser músico, hay que
encontrar esa manera de volver músicos que no se encasillen en una técnica y en temas técnicos, porque entonces, ¿dónde está la música, no? Sí, sí, Entonces, sí. Y pues, el problema, la mayoría de las escuelas de música profesionales, la gran mayoría están enfocadas en música clásica, ¿no? Y viene la situación esta que habías platicado hace ratito, que se da más los problemas en música clásica que en otros, ¿no? Entonces, pues está ahí en este estilo, en este género, siempre es muy así, tienes que ser así, ¿no? Y no te dejan salir de ahí, o la misma, se ha armado un ambiente que no te permite pensar de otra manera en otros tipos de músicas, pero eso está mal, la verdad, y también hay que cambiar. sí, eso sí es muy importante. Pues se nos está acabando el tiempo. Miren, a mí me gustaría pues agradecerles a todos los que están aquí, a Mike, a Ale, a los que han dejado comentarios, a Jocelyn, a Gualberto, a Manuela. Por acá, Stephanie pone, ver tus lives es como tomar una clase. Muchas gracias. No sé si alguien quiera compartir algo o simplemente hacer una pregunta. Tenemos últimos 5 minutitos, porque yo también ya empiezo en este momento pues mis tratamientos. Por acá pone Alan Gómez, eh, gracias Sandra, un sincero reconocimiento a tu trabajo, pues gracias. Realmente lo hago desde la pasión. Ya el tema ya saben que a mí eso del ego, hay que trascender el ego, que también se los comparto como músicos, hay que trascender el ego. Recuerdo un músico, clarinetista que quiero mucho, y bueno, él compartió su historia en el blog de Casa Cenita, Yajaciel, y él dice, bueno, es que a mí lo que me ayudó a ayudar a superar este problema de la distonía fue trascender el ego. O sea, fue darme cuenta de que yo ya no estaba tocando para mí, para disfrutarlo yo. Entonces, de repente, cuando empecé a volver a disfrutarlo, a conectarme, a sacar como todo esto de lo que estamos hablando, pues me curé, ¿no? Obviamente con todo el otro proceso, pero ese fue así, el antes y el después fue muy claro para él, ¿no? Eh, pues bueno, gracias a todos los que están comentando. Saludos, Charles, a mi mamá que también me está viendo por acá, a Obed. Y bueno, pues creo que no hay preguntas. No sé si quieras compartir algo más. No, pues, pues fue un gusto estar aquí en esta entrevista. Otra vez ofrezco una disculpa por no haber entrado a tiempo, fueron problemas técnicos, yo estaba aquí batallando por entrar y bueno, eso nada más. No, pues muchas gracias. Esto de la tecnología nos rebasa, pero pues no pasa nada. Al final se logró. Aquí, bueno, el último comentario que dejo, eh, bueno, no es el último, por ahí están saliendo algunas ya Sí, eh, sí. respuestas. Y gracias a ambos por compartir no solo la experiencia sobre la distonía, sino esa visión sobre una pedagogía musical más orgánica y un músico más sano y balanceado. Stephanie, te quiero mucho para quienes no la conocen. Ella también es fisioterapeuta, ella es cantante de ópera como primera carrera y pues una lesión en rodillas la llevó a la fisioterapia y ahora es ambas cosas apasionada. Te quiero mucho, Stephanie. Por cierto, ella está en la Ciudad de México, contáctenla porque ahora yo estoy en Cuernavaca y también allá les abrimos un espacio. Bueno, con Stephanie ella los puede también recibir. Y por acá, Luis Antonio Mendoza Cruz, sería importante que muchos profesionales en tu rama se interesaran. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que cada vez haya más. Sebastián, hola Sebastián, ¿qué recomiendas a los músicos que están en un 90% de su recuperación y que no pueden llegar a ese 100%? Mira, yo siento que desde ahí empieza este tema de la perfección, o sea, ese 90% tiene pacientes. Muchos pacientes dejan su tratamiento al 90%. A muchos pacientes he dado de alta con ese 100%. No sé si esta pregunta tú la haces personal o la haces por otros casos, pero sí les puedo decir que tiene que ver con esa exigencia, con una paciente me dice por ahí o me dijo, no, es que yo grabé 9 tomas este pasaje musical y me di cuenta cuando las escuché que desde la primera sonaba bien. Es un poco esto, va por ahí. O sea, en el inconsciente hay un estado, es como cuando hablamos del miedo. ¿Dónde está el miedo? Tengo miedo a perderme, pero no te has perdido. Es como una fantasía, un poco. Entonces, yo creo que no es que no queden al 100, es que hay una fantasía de no querer quedar al 100. Hay un inconsciente ahí de autosabotaje cuando están atorados en ese nivel de ya. Pero cuando viene, por ejemplo, el tema de la preocupación, el estrés,
Porque yo he tenido casos que se han recuperado al 100 y que ya nunca más se han abierto a la distonía. Entonces, esa es una opinión del 10, ese último 10% por ciento que puede estar sellado más por una sobrecarga, ¿no? Emocional, que no deja y que no destapa el disfrute al 100%. Ana María, muy interesante, de vital importancia la entrevista y el testimonio. Y pues hola, Obed, ya también charlaremos al respecto. Pues muchas gracias a todos. No sé si lo pueden también te pueden contactar por Facebook, algún lugar donde te puedan contactar, René. Pues ¿Tienes alguna? está en Facebook, René Pérez Torres, así como me llamo, pueden buscar ahí René Pérez Torres. René Pérez Torres, y les dejo también por acá, por si no lo tienen, el teléfono de Casa Cenit, ¿no? El WhatsApp y la página de internet, que es www.casacenit.com.mx, y pues estemos en contacto, sigamos sanando juntos en conciencia, y esto seguramente se superará mientras más en colectivo funcionemos mejor, con trabajos tanto pedagógicos como de salud más amorosos y más amables. Así que, pues te mando un abrazo a distancia, gracias a todos y nos vemos pronto. Buenos días a todos. Bye.